Pequeños hábitos con grandes impactos. Responsabilidad frente a la contaminación atmosférica. Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablarles sobre una problemática muy actual que es la de la contaminación atmosférica y qué podemos hacer para frenarla. Antes de comenzar me gustaría contarles algunos datos muy llamativos que encontré que de hecho sinceramente dan un poco de miedo. Este es un poco antiguo pero me pareció fuerte. Ciudad de México, año 1987. Caen del cielo miles de aves debido a la inhalación de gases tóxicos producidos por la ciudad. Se reportaron restos de metales pesados en el cuerpo de los pájaros, como plomo y cadmio, y también asbesto que fueron encontrados en sus bronquios. Gran barrera de coral, frente a la costa australiana de Queensland. El incremento de los niveles de dióxido de carbono está potenciando las algas venenosas que matan a los corales cuando compiten por un espacio. Los científicos han identificado que este gran número de dióxido de carbono proviene de la atmósfera que es absorbido por los océanos, generando la proliferación de dichas algas. Los arrecifes son ecosistemas muy importantes para miles de especies, ya que ofrecen refugio y alimento. En estas imágenes satelitales se muestra el decoloramiento que están sufriendo dichos arrecifes antes de su total destrucción. 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado, lo que provoca 7 millones de muertes anuales por causas directamente relacionadas con la polución atmosférica. Estos datos son según la Organización Mundial de la Salud. A nivel local, en Argentina, cerca de 15.000 muertes por año son causa de la polución atmosférica y de esos 15.000, aproximadamente 85 son niños o niñas. Se estima que la contaminación atmosférica provoca un cuarto de los cánceres de pulmón, ataques al corazón e infartos cerebrales, lo que significa el 0,3 del PBI mundial en gastos sanitarios, además de una gran reducción de la eficiencia laboral. Cada vez hay más estudios que relacionan nuevas enfermedades con la contaminación del aire, como la osteoporosis, y se sabe que esta dispara patologías como infecciones o fallos renales. Es decir, sus efectos en la salud van mucho más allá de enfermedades respiratorias o cardíacas. Según un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, el número de víctimas debido a la contaminación atmosférica es más de 10 veces superior al de muertes por accidentes de tráfico. Estos son algunos ejemplos de los efectos de la contaminación atmosférica, pero ahora bien, ¿qué es la contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud de las personas y los demás seres vivos. Los gases contaminantes del aire más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los clorofluorocarbonados, popularmente conocidos como CFC, los óxidos de nitrógeno, el material particulado, el cual es una mezcla de material sólido muy pequeño y también de gases que están suspendidos en el aire y son fáciles de respirar. Y hay otros compuestos que, si bien no son nocivos para la salud humana, las grandes concentraciones de los mismos están provocando problemáticas como el calentamiento global y el consecuente cambio climático, que son el dióxido de carbono a la izquierda y el metano a la derecha. Las fuentes de contaminación son muy variadas. Estos gases se derivan principalmente de las emisiones provocadas por la quema de combustibles fósiles, los procesos industriales, la quema de bosques, el empleo de aerosoles y la radiación. El sector de transporte es una de las mayores fuentes de contaminación. Contribuye con el 56% de las emisiones. Este produce 58 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, originados sobre todo por autos, camiones y colectivos. Lo siguen la generación de electricidad, el sector residencial y comercial y la producción de cemento y refinamiento de petróleo. Por ejemplo, en Argentina se ubica en la posición 28 de una lista de 220 países que producen más emisiones atmosféricas contaminantes a nivel mundial. Dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno se encuentran entre los gases derivados del sector energético que emite nuestro país. De esta forma contribuye con un 0,6% a la cifra de contaminación atmosférica global y con un 17% a toda Sudamérica. Y algo que nos atañe en lo cotidiano, se estima que en Argentina la vivienda impacta en promedio con el 29% de las emisiones. De estas emisiones, el 39% son gases de efecto invernadero y el 37% son contaminantes de la calidad del aire. En relación a la contaminación atmosférica, hablemos de dos grandes enemigos para la calidad de vida de los seres vivos en la Tierra: el calentamiento global y el cambio climático. Si bien la contaminación atmosférica, el calentamiento global y el cambio climático tienen una estrechísima relación entre sí y se usan indistintamente, es necesario diferenciarlos, porque no son lo mismo. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra.
Este es causado fundamentalmente por el efecto invernadero, que es el proceso mediante el cual la absorción y la emisión de radiación infrarroja por los gases en la atmósfera calienta la atmósfera interna y la superficie. El calentamiento global del planeta es acelerado por los gases de efecto invernadero causados mayoritariamente por las actividades humanas. Los principales son el dióxido de carbono, como mencioné, el metano y los óxidos de nitrógeno. El cambio climático, en cambio, es la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales y también bastante por la acción del ser humano. El cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima, y si bien ha habido periodos prehistóricos de calentamiento global, varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes desde décadas a milenios. El cambio climático tiene consecuencias múltiples y de impacto global derivadas principalmente de los cambios en los patrones climáticos, como el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos, como diluvios y sequías. El cambio climático no solo supone únicamente un fenómeno ambiental, ya que sus impactos negativos tienen consecuencias sociales y económicas muy grandes. Actualmente se está celebrando la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, y un objetivo importante de la conferencia es limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados, y también se está discutiendo la eliminación del carbón y la reducción de las emisiones de metano. Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Aún tenemos esperanza. Las propias ciudades son las responsables del consumo de gran parte de la energía mundial y, según la ONU, del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si bien se necesitan medidas urgentes por parte de los países y gobiernos, también nosotros y nosotras podemos ser protagonistas del cambio. Reducir el impacto negativo de la contaminación es posible gracias a las pequeñas pero múltiples acciones que una persona puede realizar en la cotidianidad. Por tal razón se están observando cambios positivos. Un nuevo estudio revela que un 69% de la población global ha modificado sus hábitos de consumo ante la amenaza que supone el cambio climático. Estas transformaciones son parte de un cambio cultural que se está produciendo en muchos países ante las visibles consecuencias del calentamiento de nuestro planeta. Para que puedas contribuir, pequeñas acciones con grandes impactos. A continuación te dejo algunos consejos que, aunque parezcan pequeños, suman muchísimo. Utilizar el transporte público o utilizar la bicicleta. Nos hemos acostumbrado a utilizar el auto para todo. Pero es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro y de usar medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El transporte público es una buena solución, más barata y menos contaminante que el coche. Reducir el consumo de carne. Si bien acá en Argentina tenemos un gran consumo de carne, ingerir alimentos en mayoría vegetales como el vegetarianismo o el veganismo ahorra unas 4 veces más emisiones de gases de efecto invernadero por año que reciclar. Utilizar lamparitas de bajo consumo en vez de focos incandescentes. Usan entre un 50% y un 80% menos de energía y producen la misma cantidad de luz y duran 10 veces más. También podés optar por usar lamparitas LED, que también consumen mucho menos y tienen una duración aproximada de 70.000 horas y pueden llegar a durar 50 años, que es muchísimo. Por último, en el uso de los aparatos electrónicos, desconectar el cargador de tu celular. Aunque no estés usando el cargador, si lo dejas conectado, sigue consumiendo energía y contribuís al cambio climático. Lo mismo pasa con el resto de los aparatos si los dejas conectados, la pantalla de la tele, la compu, el reproductor Blu-ray, etc. Muchas gracias por tu atención y espero que seas parte del cambio. Y cada acción, por más pequeña que parezca, vale.